les ha pasado lo mismo que a mí, pero se me ha hecho cortísimo. Aunque estuvimos ayer muy juiciosos aquí todo el día, la verdad es que se me pasó el día aprendiendo cosas y con mucho provecho. Bueno, continuando con la programación, tengo ahora el honor de trabajar también en la organización, entre comillas, lo cual a mí me satisface mucho. Tengo el honor de presentar a un amigo, grupo del foro que se formó, que les contaba el primer día que se formó en Salamanca y que fue uno de los principales organizadores del evento anterior, en Rosario. Él es abogado litigante en la ciudad de Rosario, en la ciudad, como decíamos, en la ciudad de Messi, y tantos otros ilustres, escritores, cantantes, etcétera, cantante también él, como es el profesor de la noche. Entonces, él, debo decir que es profesor en la Universidad Nacional de Rosario, una de las mejores universidades de Latinoamérica. Trabaja en la cátedra de un ilustre, de un clásico procesalista, que es Jorge Peirano, famoso en todo el ámbito del derecho procesal civil. Y él, bueno, aunque ya le ven aquí, es joven todavía, pero vive de su profesión, tiene familia y demás, y podría dedicarse a disfrutar, pero el tema es que disfruta haciendo esto que ha venido a hacer aquí, y disfruta investigando. Lo que nos vamos a poner aquí es lo que está trabajando para su tesis doctoral, trabajando sobre oralidad e mediación, y en concreto pues, valorar el principio de la audiencia, que es un tema que yo creo que no puede ser más actual en todo el ámbito continental, en todo el ámbito de toda Latinoamérica, y podríamos decir de Iberoamérica, porque en España también estamos comprendidos, los problemas son muy parecidos, como ustedes ya han escuchado. Por tanto, él nos va a mostrar cuál es la actualidad de estos temas, de la oralidad, de los problemas de la mediación y de cómo funcionan el principio de audiencia y los problemas que pueden plantear, según que ustedes tienen también su opinión al respecto. Entonces continuamos contrastando, continuamos debatiendo y aprendiendo juntos los distintos temas que vamos a tratar. Por tanto, Roberto Pérez Casela, es un gran placer que nos muestres el resultado ya preliminar de tu investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, en primer lugar, y lógicamente, de corazón lo digo, agradezco a la Universidad de Sonora, agradezco tanto al doctor Madrid, a Pesqueira, al doctor Madrid, a Brindas, la verdad, y a todo su equipo que se ha puesto al hombro de esta organización. Sé de lo que se trata esto y hablo por propia experiencia, que son días que uno no duerme, se la pasa continuamente viendo todas las cuestiones de logística, y eso lleva un desgaste, la verdad, muy grande, y simplemente la gratificación de que todo salga bien, casi como organizar una fiesta de cumpleaños, lo cual es bastante elogioso para todos. Y un poco lo que les vengo a hablar es quizás un conversatorio, quizás un diálogo para que todos reflexionemos respecto a estos temas. Estos temas son absolutamente vigentes, son absolutamente centrales hoy, no solo en las comunidades académicas, en las comunidades, en las barras de abogados, en la justicia, sino que interesan a los sociólogos, interesan a los filósofos, interesan a los políticos, interesan a todos. Hablar de principio o hablar de realidad implica hablar de dos grandes temas que están unidos, que son hablar de la estructura del proceso y hablar de los principios procesales. Esos temas que cuando uno da las clases a los alumnos pareciera como que son temas tediosos, puntos de programa que hay que repetírselos, estudiarlos de memoria, me lo dirán seguramente acá los alumnos, y después apenas los repito, ya está, ya me olvido. Pero cuando uno empieza, se recibe y empieza a ejercer, o empieza lógicamente a ejercerse como litigante, como magistrado, empieza a ver que no eran simples puntos de programa para repetir, que tenían un sustrato, una base fundamental,
casi como los sustratos de la estructura del Estado, casi como los principios fundamentales del Estado respecto a seguridad, educación, familia, son principios, no son solamente palabras aisladas. Y poco para esto, y para ponernos en tema, vamos a hablar brevemente de lo que son los principios procesales, los principios que rigen el proceso civil, siempre hablando de Latinoamérica, siguiendo los conceptos de cómo se estructuró a lo largo de toda esta historia, sobre todo después del descubrimiento de América hace 500 años, cómo nos fue trasladado el derecho romano-germánico, el fundamento romano, a través de los españoles, y cómo fuimos centrando esos principios en cada uno de los países. Lógicamente los países están cada uno con su estructura propia, su estructura particular, y ahora vamos a tratar. Para hablar de los principios, el primero y el más relevante, quizás el más importante, es el principio de autoridad. No hay proceso si no hay autoridad, si no hay quien esté arriba de la pirámide, si no hay quien decida. Sin eso no existe un proceso, simplemente existirá un debate, una reunión, una puja, pero no va a haber alguien que decida, que después implique la ejecutio, o sea, la posibilidad de hacer cumplir lo que se decidió. La autoridad va a implicar en este proceso que exista contradicción, que la autoridad permita que las partes puedan exponer sus verdades, puedan exponer sus pretensiones, puedan exponer sus derechos, y en definitiva que cada uno tenga la posibilidad frente al Estado, autoridad, de expresar el por qué llegó al conflicto y por qué se negó a una solución pacífica previa. Esto está inmerso, por ende, en estos dos principios que rigen entonces la contradicción. Uno es la inmediación, las partes del ciudadano, no sea nosotros como abogados, el ciudadano quiere contarle su verdad a la autoridad, no se la quiere contar al abogado, no quiere que el abogado le diga que hizo un escrito y que eso, bueno, verá qué pasa. Esto es como la consulta médica. Yo siempre a mis alumnos les digo, ustedes pónganse que el servicio de justicia es igual que el servicio de salud. Al ciudadano no le importa qué le dijo el abogado, le importa verle la cara al juez. Quiere decir, yo hablé con el juez, yo se lo dije, no importa que después salga, como decimos en Argentina, pato o gallareta, que son dos animales muy especiales, que salga una verdad o la otra, pero yo quiero decírselo a quien me va a juzgar. De la misma forma que quiero confesarme no con el ayudante que pone las flores en el altar, quiero confesarme con el sacerdote. Parece una verdad de perogrullo, pero es así. El problema es que no lo ve la política así. Y este principio también, entonces, como yo quiero expresarle a él, quiero expresárselo de forma de comunicarme con él, quiero expresárselo con un diálogo, quiero expresárselo de forma verbal, oral. La oralidad implica la necesidad del ciudadano de poder decir a la autoridad el por qué llegó a la controversia de forma oral, de forma inmediata, y también que esa autoridad le pueda expresar y correr, como se dice en escrito, traslado, pero no sé cómo se dice aquí en México, de esa, precisamente de la pretensión que dijo el otro. Hasta ahora no estoy diciendo nada muy nuevo, simplemente estamos refrescando los principios. Y como tal, al ser esto un servicio del Estado, lo cual se realiza con una autoridad, con una inmediación, con una forma de expresión oral y con contradicción, quiero que la verdad que yo la dije, quiero que todo el mundo se entere. Y para que el mundo se entere de mi verdad, requiere necesariamente de publicidad. Es otro principio importante. Esto es que cualquiera pueda ir y escuchar mi verdad. Todo esto ustedes están pensándose en la película del cine americano, del juicio, en donde siempre hay un público. Pero esto puede ser tranquilamente trasladado a los otros procesos, al proceso de familia, al proceso laboral, al proceso civil, al proceso comercial. Puede haber, como acá en familia, algunas cuestiones atinentes respecto a cuando hay menores en juego, pero no cuando hay, por ejemplo, una división de bienes. No hay ningún impedimento, no deja de ser una ruptura de una sociedad, pura y exclusivamente sociedad, se llamará conyugal, pero es una sociedad. Y como este es un servicio que brinda el Estado, porque para eso el ciudadano hace un pacto, y para eso no tenemos que remontar lógicamente
a Rousseau, entonces va a haber que sostener ese servicio, porque en definitiva todos los ciudadanos aportamos al Estado para que brinde esos servicios: salud, educación, seguridad, justicia. Entonces, si yo pago por ese servicio, quiero que ese servicio sea rápido y eficaz, pero fundamentalmente rápido. No quiero estar, como anoche explicaban aquí, 7 años para un juicio civil, o 6 años. Entonces, requiero del principio de celeridad. Quiero que tenga una cierta velocidad el proceso. No lo quiero yo como abogado para cobrar mis honorarios, lo quiere el ciudadano. Quien requiere eso es el ciudadano. Sea ciudadano persona física, jurídica, lo que se llama moral, ¿no? Pero en definitiva es el ciudadano, el que aporta para ese servicio. De la misma forma que ustedes van a un restaurante y quieren que la comida llegue caliente, van a un cine y quieren que empiece horario, porque pagamos un servicio. Y van al médico y quieren que los atiendan y les brinden una respuesta. Y como quiero que sea rápido, quiero que entonces esa rapidez sea lo más económica posible. De ahí el principio de economía procesal. Porque quiero que no tenga un costo tan elevado. Si tendría un costo recontra elevado, me iría a un privado y buscaría cuál es el mejor. Pero confío en el Estado, porque yo, ciudadano, quiero hablar de la autoridad. Y también quiero que, si estamos todos inmiscuidos en estos reglamentos, quiero que haya buena leche, quiero que haya buena fe. No quiero que uno me haga trampa, porque todos cumplimos un reglamento. No quiero que meta el gol con la mano. Quiero que todos cumplamos con un reglamento. Yo siempre les explico a mis alumnos, el Código Procesal no es un conjunto de normas, es un reglamento de juego. Simplemente es un reglamento de juego. Y así lo entiende el ciudadano cuando habla de ustedes, los abogados que andan con tantos papeles, entienden que eso, que se rigen por reglamentos. Que no les interesa porque absolutamente son abstractos, es muy difícil a veces comprenderlo para el ciudadano medio con verdad, para el ciudadano que está en otro tema. Un ingeniero que se ponga a leer, un abogado, un empleado, que ponga a leerse un código, no le interesa. Simplemente dice, el día que yo tengo un conflicto, que generalmente y en promedio, los ciudadanos, hay más o menos estadísticas, al menos las que establece el CECA, es un conflicto en la vida, uno. Después hay quienes son más conflictivos, y menos mal que son conflictivos, si no, no tendríamos trabajo nosotros, pero en verdad es uno. Quiero que ese día se apliquen estas cuestiones. Celeridad, oralidad y mediación, economía, buena fe. Y después, lógicamente, vienen los procesales, como el de conservación, adquisición, pero esto no forma parte del sustrato de lo que quería explicar. Por ende, estos principios que estaba hablando, que son inherentes al requerimiento del ciudadano, tienen estos dos grandes puntos, una vez aceptada la autoridad como tal, que son la oralidad y la inmediación, que es lo que continuamente se está hablando. Cuando hablamos de oralidad, por más que no queramos que nos digamos de qué se habla, en realidad hablamos de la necesidad que tiene el ciudadano, que yo como abogado lo voy a representar, de expresarle a la autoridad mis ideas de forma oral. Pero es mucho más fácil hacerlo escrito. Lo hago en mi despacho, en mi buffet, cuando quiero. No necesito estar improvisando. Lo tengo que hacer, cambiar una coma, cambiar una palabra, volver a corregir, y utilizar hoy en día ni hablar todas las herramientas informáticas que tengo hasta para hacer la ortografía, la redacción, la gramática. Y acá tendría que hacerlo en forma oral, como en el cine, sí, pero en la realidad, y como decimos en Argentina, por los porotos. Porque el que gana, come, el que pierde, no come. Hablando siempre de lo que es el horario y la retribución. ¿Y oralidad qué es cuando uno lo quiere brevemente explicar? Oralidad es lo contrario de escritura, como medio de comunicación y debate. Oralidad implica expresarse con el cuerpo, expresarse con la palabra. Oralidad implica necesariamente, al expresarme con el cuerpo y la palabra en el proceso, implica expresarme frente a mi contraparte, mi contrario, y frente a alguien que me escuche, que en definitiva va a decidir. Y oralidad entonces implica hacerlo todo en un mismo ámbito físico, hacerlo todo viéndonos las caras. Y ahí entra el otro principio que lo vemos cuando vemos también el sistema escritural, que es de concentración. Tiene que estar todo unido en un mismo lugar.
Y el otro principio rector, entonces, dentro de este árbitro, es la inmediación. Algo que ya no nos atañe tanto a nosotros, al menos a mí como abogado litigante, sino a lo que les atañe es a los magistrados. Tengo que estar acá, justo tengo que estar en la audiencia. Pero que hablen, que hagan, que hagan el acta, que lo tome el secretario, que lo tome el subalterno del juzgado, y después yo lo leo, después yo veo el acta. No, señor. Si el ciudadano quiere expresarse a la autoridad, si la autoridad es usted tiene que estar presente para escucharlo. Si vamos a misa, no queremos una grabación del cura, queremos escucharlo. Sería hoy en día absolutamente posible y probable escuchar una grabación. En definitiva, no deja de ser un mensaje de fe y en definitiva de buenas aventuras y de purgar las penas, pero no, queremos verlo, queremos escucharlo. Si no, consideraríamos que hay una deficiencia en el servicio. Si vamos a ver a un médico y pagamos por ello, queremos que nos vea. Hoy en día estoy seguro que con una gotita de sangre, un ADN, nos analizan todas las enfermedades que tenemos. Nosotros queremos tener la concentración y queremos sentir la calidez humana. En este caso queremos sentir al otro. Necesitamos comunicarnos y debatirnos. Y entonces hay un grado de concentración en la inmediación que se da en dos campos: de los sujetos que están en la controversia, de los sujetos que están en la controversia, las partes, litigio, con letrados, expertos, auxiliares y juez. Y el otro grado o elemento dentro de la inmediación es de lugares. Esta controversia que se da entre partes, juez, interventores, tiene que ser en un mismo lugar. La oralidad existe y lógicamente ya estoy adelantando opinión, en tanto en cuanto haya un principio de concentración de sujetos, partes, en un mismo ámbito físico. No existe realidad por videoconferencia, no existe realidad por un aparatito electrónico. Bueno, no estoy, pero que estoy, aquí está la cámara, me ven. No. La realidad existe en tanto en cuanto haya principio de concentración y posibilidad de escucharse, y posibilidad de debatir, y posibilidad de analizar siquiera rápidamente el lenguaje de gestos. No hay otra forma. Y por ende, ese debate se va a hacer en un mismo ámbito. Se requiere de un mismo ámbito. Y acá estamos hablando siempre de principios generales, no dijimos nada respecto a cómo vamos a estructurar la realidad, pero simplemente nos ponemos en pensamiento de política judicial, no ya de estructura jurídica y de analizar la ley, la norma, sino pensar cómo estructuraríamos nosotros en nuestra sociedad el proceso, teniendo en cuenta no ya las premisas de los grandes glosadores, de lo que se escribió, sino teniendo en cuenta la esencia y el reclamo del ciudadano, que es lo que se olvida. Les adelanto que a mí también me da un poco de temor el tema de la oralidad. Uno después con la gimnasia va acostumbrándose a hablar, a dialogar, a aquellos que hacen docencia, lógicamente les resulta más fácil. Pero no es un tema sencillo, no es un tema fácil improvisar y convencer. Entonces, brevemente analizamos cuáles serían estas consecuencias de aplicación de estos principios de inmediación, oralidad y concentración. Control. Primero, tratamiento en un mismo ámbito del tema de debate, de cuestiones atinentes a concentración, a resolución de cuestiones procedimentales previas, incidentes, respecto a la prueba procedente o improcedente, todo en un mismo ámbito y no por escritura. No, es una prueba existente, traslado al otro, días para acá, notificación, vuelta para allá, resolución, todo en un mismo ámbito. Es casi como que nos pongamos de acuerdo respecto a si apagamos o no el aire. Y no hacerlo por escrito. Imagínense por escrito, estaría el aire prendido y seguiríamos con el debate. La posibilidad de que ese debate sea público, o sea que cualquiera venga y como espectador escuche el debate.
y escuche lo que se está ventilando y escuche la controversia, y eso va a ser escuela de fíjate lo que le pasó a esa persona que termina en un juicio peleando con el otro, con el vecino, ni hablar en comunidades relativamente pequeñas como puede ser esta ciudad. A mayor amplitud, a mayor población, mayor indiferencia, a menor población, mayor cercanía. El principio de cercanía implica concentración, y por eso, no por nada, en poblaciones con menor cantidad de habitantes hay menos conflicto. ¿Y por qué hay menos conflicto? Porque precisamente hay más diálogo. Esto no lo tengo que decir yo como abogado, lo puedo decir como mero ser humano. Y esta posibilidad que vuelvo a reiterar de identidad de las personas. Pero bien, como a mí me gusta siempre la historia y me apasiona, y vine acá a México, la verdad que absolutamente contento de haber conocido este país, me gusta siempre hacer un raconto, así como me sorprendí de cómo están ustedes estructurados en la organización social y política y las cuestiones atinentes al proceso y a las normas de leyes de forma y de fondo. También siempre es bueno saber de dónde venimos, así como todos queremos saber quién es mi padre, quién es mi abuelo, quién fue mi bisabuelo, por qué llegué a México, quién vino, quién no, porque tengo un apellido. También es bueno saber por qué estos principios evolucionaron, siempre en un raconto muy breve de lo que puede ser este conversatorio. Entonces nos vamos lógicamente a lo que más se recuerda, a lo que más se estudia en las academias respecto a las formas de debate, que es la Grecia clásica. Y la Grecia clásica permitían, y ahí no vamos a Atenas, porque convengamos que es el ejemplo madre, no de las polis guerreras, sino precisamente de las polis donde había un avance y una evolución del diálogo y del pensamiento. En Atenas, cuando había una controversia, la resolvía la asamblea. Esa controversia que resolvía la asamblea y se hacía frente a los demás ciudadanos, la defensa la hacía el propio ciudadano, que era quien venía a explicarle a la autoridad que era la asamblea su conflicto con el otro, con el vecino. Pero, si no sabía, porque no sabía hablar, o tenía un idioma que no era el de los asambleístas que lo iban a escuchar e interpretar, contrataba un sofista. El sofista era el abogado de la época, que era quien lo escuchaba y le iba a explicar, pero con una mayor capacidad de convencimiento, que era la pretensión del ciudadano. De ahí nacimos nosotros. No digo que seamos sofistas hoy en día, pero de ahí es nuestro origen. Lógicamente después va a venir el Imperio Romano, que se lo va a comer, que fue el imperio más importante que tuvo la humanidad, al menos que se recuerda, 500, casi 600 años, donde tenían todo un sistema de legislaciones, un sistema de legis actionis de forma y contenido oral. ¿Por qué oral? Porque la escritura, y acá se le adiciona un elemento más a este concepto de oralidad, la escritura era cara, porque el papel, la tinta, la forma de presentar un escrito era caro para semejante imperio, para semejante organización en todas las ciudades, en todos los territorios conquistados romanos. La evolución también de la ciencia y de la técnica influye en el proceso. Y hoy en día lo ven ustedes con los aparatitos. Todos dejaron de leer papel y se la pasan leyendo del aparatito. Pura y exclusivamente porque la ciencia se lo brinda, no por otra cosa. Y lo puede más reconocer aquello más experimentado. Cómo le ha cambiado la vida y cómo le ha cambiado el acceso a la información. Y dentro de esto hay algunas consecuencias. Yo me apunté a algunas cuestiones porque lógicamente es impresionante toda la historiografía del derecho romano. Pero ¿quién no ha leído, o a lo mejor seguramente Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano? Bueno, y en ese señor, ese emperador, que fue lógicamente un cultor de las artes, un cultor y un gran defensor de la civilización romana como cultura y no como invasión continua que era su predecesor Trajano, establece en un
prescripto, que eran los reglamentos que se establecían para los juicios. Un latinazgo, lógicamente, rescripto testivus non testimonio creditorum. ¿Qué significa? Se necesita creer en el testigo y no en el testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí lo que hay que ver es al testigo. No ya porque no se pudiera brevemente tomar constancia de lo que estaba diciendo, sino fundamentalmente porque había que ver cuáles eran los gestos, cuáles eran los modos, por qué lo hablaba, cómo lo decía, si se ponía nervioso, si no. Estamos hablando de 1800 años atrás. Pero después va a venir una evolución, y una evolución de la ciencia, una evolución de la técnica, y esa evolución va a venir de la mano de los avances del progreso, de la caída del Imperio Romano y del avance de la religión como estructura de gobierno. Otra con frío. Y esa evolución va a implicar también la posibilidad de la escritura, de la tinta y del papel con una mayor posibilidad de difusión. Y lógicamente va a venir el sostenimiento de las estructuras medievales y de los pequeños territorios que tenían los señores feudales, y una necesidad de que se pudiera juzgar a la parte sin necesidad de verle la cara, fundamentalmente sin necesidad de ver a la autoridad, porque entonces la autoridad había que imponer esa caída del Imperio Romano con una autoridad divina. Los romanos eran politeístas, tenían un montón de dioses, y después, con el advenimiento del cristianismo, y siempre hablando de la Europa, no hablamos de Asia ni África, era necesario sostener ese orden con una autoridad divina, que era resistida también por muchas tribus que son anexadas o poblaciones que son anexadas. Entonces empieza cada vez a ganar, y esto es un análisis muy rápido, vuelvo a decir y pido disculpas por el análisis, la escrituralidad suplantando la oralidad, la posibilidad de ser juzgado y de ser transcrito todo el debate en una estructura oral. Y se llevan de las viejas estructuras romanas, justinianas, el concepto de cómo tomar audiencia. Y las audiencias, o sea, las escuchas que se hacían a las partes, a los testigos, a quienes estaban implicados, se hacían en un secretum. La sala romana donde se tomaban las audiencias eran los secretum. Debe venir la palabra secretarium, la sala. Y cuando la autoridad romana no quería escucharlo porque era quien iba a juzgar y tenía un preconcepto, ¿no?, o querían mantener la imparcialidad de quien hablaban, se colocaba un velum. Correr el velo, no sé si aquí en México existe, que es correr el velo de la persona jurídica cuando se quieren ver cuáles son las otras personas que están implicadas en una quiebra. Al menos en Argentina es un concepto de correr el velo, es eso, viene del derecho romano, correr el velo, ver quién está detrás. Pero después va a venir, lógicamente, y vuelvo a decir, pido disculpas por la velocidad, va a venir la aparición de la Ilustración, Voltaire, Bentham, la lucha de clases en donde quieren hacer caer a las grandes monarquías, aquel que mantenía el poder pura y exclusivamente por una descendencia familiar, y los grandes pensadores que van a imponer no solo el concepto de liberté, igualité, legalité, sino fundamentalmente que el pueblo tenga acceso a qué se está decidiendo de gobierno. Y ese que el pueblo tenga acceso al gobierno es también que el pueblo sepa cómo se administra ese servicio que es el de la justicia. El mayor defensor de la publicidad va a ser Beccaria, Giuseppe Beccaria, que decía: sean públicos los juicios y públicas las pruebas, para que la opinión imponga un freno a la fuerza y las pasiones de las autoridades. Si no es un concepto. Pero ustedes saben que la Revolución Francesa cayó, vino la contrarrevolución, y después vino un señor que se llamó Napoleón Bonaparte,
que vino a ser un sistema mixto y después le gustó el tener el poder, a quien no le gusta mantener el poder, y entonces establece su famoso Código Procesal Civil, Código Civil. Que el Código Civil napoleónico tiene un concepto que seguramente todos lo han estudiado, de por qué defendía tanto la autonomía de la voluntad, y la autonomía de la voluntad se defendía en el Código Napoleónico porque los jueces habían sido todos nombrados por el anterior régimen monárquico y o hacía caer a todos los jueces, lo cual implicaba un conflicto social muy grande de descreimiento de lo que había ocurrido en 1779 con la Revolución, o les ponía un freno, un límite a esa autoridad que tenía, diciéndole: está todo bárbaro, ustedes sigan jugando, pero yo le pongo la prueba tasada, le pongo la autonomía de la voluntad. Si las partes vienen con una decisión de cómo quieren mantener el conflicto y cómo quieren hacer la dirimenta de disputa, ustedes simplemente se limitan a aplicar este reglamento. Por ende, volvió a ganar el anterior sistema, y por ende volvió a ganar la escritura. Y lentamente, otra vez la aparición de la monarquía, hasta que vuelve. Bueno, Francia tuvo 4 revoluciones, 4 repúblicas. Lo puede decir tranquilamente el profesor, que es colindante de su país, sabe la historia de los franceses y la particularidad de los franceses, pero volvió a ganar el régimen escrituralista. Hasta que después aparece un señor que se llamó Klein, la ordenanza austríaca de Klein, que vuelve a imponer esta idea 100 años después de la oralidad, de la inmediación, de la necesidad que el juez esté presente en la resolución y que las partes lo puedan ver y que haya publicidad. Esta ordenanza de Klein va a ser dispuesta por el famoso matasellos de Klein, que era un funcionario de la corte que le encarga la redacción de un bosquejo de código procesal. Y el tipo se manda una revolución, porque propone todas estas cuestiones cuando nadie las tenía presentes. Esto es más o menos cuando tenés un bufete o en la cátedra le dicen: ¿por qué no hace una idea que viene con un libro maravilloso? Una cosa que era alguien que no lo pensaban. Como diríamos en Argentina, el tapado. Nadie sabía que iba a venir con esto. Y causa una revolución. Y la pesca, el mayor defensor, que fue Giuseppe Cevenda, que pesca y se basa sus pensamientos y su idea del fundamento del derecho procesal civil en la ordenanza de Klein, que establece la oralidad y la inmediación. Pero Giuseppe Cevenda no tuvo tanta suerte. Todos estos nombres a ustedes, los alumnos, les suenan conocidos, hasta que viene otro señor que se llama Carneluti y otro señor que se llama Calamandrei. Seguramente en los apuntes lo han leído un montón de veces, que vienen a imponer esta reforma siguiendo el lineamiento de Cevenda y siguiendo el lineamiento del austríaco Klein y siguiendo el lineamiento de Beccaria. Porque la historia se repite, simplemente una evolución de pensamiento. Siempre todos aportamos una idea a algo y lo demás lo transcribimos de otro. Y toda esta evolución va a determinar que se aplique un código con estas ideas de Klein. Recordemos que en el medio va a estar la Primera Guerra Mundial, entonces van a caer el Imperio Austríaco, que era la ordenanza de Klein, entonces no va a tener fuerza. Pero ahora viene con los italianos. Pero tuvo un gran problemita. Ellos proponen esa reforma y se aplica en 1940. Justo a estos tipos se le ocurre hacerlo en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Y para los que perdieron, para los fascistas, siendo que ellos no eran partidarios fascistas, pero se aplica el Código 1940, y lógicamente con la caída de la Italia fascista de Mussolini, cae todo lo que habían hecho, porque en política todo lo que hizo el perdedor está mal, y todo lo que ahora traigo yo está bien. Y se cayó algo que era excelente, que era el acceso del público, el acceso de la ciudadanía a cómo se brindaba el servicio de justicia de forma oral y de forma inmediata. O sea, inmediatez del juez y oralidad y contradicción. Pero, y ya terminando un poco con esta evolución, después va a venir la Segunda Guerra Mundial, va a terminar, van a venir los pactos de las cosas de Costa Rica, Interamericano de Derechos Humanos, todo lo que trajo Naciones Unidas, en donde todos hablan del derecho al juicio justo, como se tradujo en la versión española, y el derecho a ser oído, como se tradujo en la versión inglesa. Y el derecho a ser oído no implicaba nada más ni nada menos que lo que gramáticamente dice: el derecho a que alguien me escuche, no al juicio justo. Pero ¿qué pasaba? Latinoamérica no estaba preparada, y por eso se influyó en las versiones que se tradujeron al inglés y al español para
un proceso oral porque decían que no tenían la preparación de los materiales y los medios para hacerlo. Entonces era mejor que todos estudiemos el tema del derecho a juicio justo como todos los que estudiamos en la facultad. Pero después va a venir en 1967, porque ya escuchaba cuando decían algunos autores argentinos que incluyeron este código, ¿no? En 1967, la Asociación Iberoamericana de Derecho Procesal en un congreso establece la necesidad de por qué no hacer un lineamiento general respecto a todos estos principios, porque precisamente ya había, esto se hace en Caracas, en Venezuela, porque ya había toda una evolución de la sociedad para empezar a establecer un proceso oral, un proceso con inmediación, y luego del 67 al 89, casi 20 años, se sanciona, o mejor dicho, se aprueba en la Asamblea de la Convención Iberoamericana de Derecho Procesal, un proyecto modelo. Un proyecto modelo. Que es el famoso proyecto que algunos ayer colegas hablaban respecto al Código Iberoamericano, Código Modelo. El Código Modelo fue sancionado por juristas, fue sancionado por profesores de Derecho Procesal y fundamentalmente fue sancionado siguiendo el proyecto de 3 uruguayos. Y eso es interesante saberlo. No es una aplicación de un código modelo que lo redactaron todos los países y todas las academias, sino en verdad se basa en un proyecto de 3 uruguayos. Vesco, Vitorello y Gersi. Son uruguayos. Y por eso, lógicamente, prendió en Uruguay y se aprobó en Uruguay. Porque los maestros uruguayos eran los que lo habían redactado. Y eran los máximos inspiradores. Y por eso se fue aplicando en distintos países americanos, pero siguiendo siempre ese código modelo uruguayo redactado por uruguayos. Lo cual no es que esto influya en el concepto que todos tenemos de ciudadano y el orgullo, ustedes mexicanos, nosotros argentinos, sino hay que tenerlo presente de quién lo sancionó. Porque entonces tomamos ideas de un país que puede que no coincida la organización social de los países donde se quiere traer. Y Uruguay tenía un sistema escriturario y lo trasladan con un sistema de aplicación, un modelo mixto de escritura y oralidad. Básicamente, bueno, ese código se fue aplicando y se fue siguiendo en distintos países. 2002 en Venezuela, 2004 en Chile, Ecuador, reformas en Costa Rica,